Seguimos con la deuda eterna, y es eterna porque la venimos padeciendo hace décadas. Y en estas particularidades que queremos mostrar del endeudamiento en los últimos 4 años, quiero hacer una especie de advertencia, porque en general he escuchado en los últimos tiempos a economistas del establishment, a los que apoyaron el endeudamiento, algunos de que supuestamente cuestionan algunas cosas, que esa deuda que representa el 100% del PBI no es un problema, que hay otros países que están mucho más endeudados que la Argentina, cuyas deudas son el 200% del PBI, el 220, el 180. Se pone, por ejemplo, Estados Unidos. Primeramente, no mencionan que la Argentina tiene parte de deuda en dólares, una gran parte de la deuda en moneda extranjera, y fabrica pesos. Estados Unidos tiene parte de deuda en dólares y fabrica los dólares. Pero por otro lado, hay un elemento sustancial. La Argentina paga deuda que no ha servido, como los países de Europa y aún los Estados Unidos, para generar emprendimientos productivos, para generar riqueza. La Argentina se ha endeudado para pagar deuda anterior, para fugar capitales, para formar activos sospechosos con empresas offshore, donde siempre están las mismas personas con algunas diferencias. Después del pago a los buitres, en los primeros meses del año 2017, el presidente Macri emitió el decreto 29 para autorizar una emisión de bonos de 20.000 millones de dólares. Esto se completaría con otro decreto, el 231, por el cual se decidió emitir 3.000 millones en francos suizos para colocar en distintas jurisdicciones. Ese decreto tenía una particularidad. Se autorizaba al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas a fijar los plazos, las condiciones, el tiempo de los bonos. Es decir, que podía decir son bonos emitidos a 8 años, a 10, a 12, y le sirvió a Caputo para emitir el bono a 100 años. Este bono, muy especial, que tiene algunas particularidades que vamos a mostrar acá, que generalmente no se comentan, tiene una advertencia por un lado y por otro lado unas cláusulas complicadas. Una persona que conozco que vive en Estados Unidos, experto en deuda soberana, me dijo que esa cláusula es prácticamente rarísima en el mercado de bonos soberanos, y es la cláusula Make Whole Clause, que establece que en caso de que un gobierno quiera hacer un canje de bonos, como el que quiere hacer en este momento el ministro Guzmán, o ante una reestructuración de deuda, se produciría una caducidad de plazos, se haría operativo el vencimiento y en consecuencia habría que pagar la totalidad del capital y los intereses hasta la finalización del bono durante 100 años, lo que significaría pagar quizás más de 14.000 millones de dólares de intereses. Esto a través de, había que hacer un cálculo más preciso, pero eso son más o menos las cifras que se manejan. Porque ese bono, que fue colocado, diría, el mismo día que se emitió, y lo compraron Nomura, el Santander Investment, el Citigroup y el ACBC, se vendió a los pocos días, tenía una tasa de interés del 7,75%, en ese momento una tasa exorbitante en el mercado internacional, y ellos lo vendieron y hubo una enorme cantidad de compradores que dijeron, este es un gran negocio, porque la Argentina, a pesar de sus default, siempre termina pagando. Y entre los compradores apareció Noctua, casualidad, una empresa del ex ministro Caputo, gerenciada por él, manejada por él durante años, y posteriormente por una persona de su absoluta confianza. Cuando se anunció las relaciones de Caputo con esta sociedad, él dijo que no, que había dejado de manejarla, que ya no tenía ningún tipo de relación con la empresa, hasta que un informe de la SEC, que fue entregado a un consorcio de periodistas y cuyas copias me dio la subjefa de política de perfil, Emilia Delfino, mostraba que efectivamente Caputo tenía intereses en esa empresa. Este bono, además de esta cláusula peligrosa, que muchos dirán que puede ser difícilmente operativa, que es posible que se pueda discutir mucho, desde luego que sí,
podría configurar un verdadero abuso de derecho. Eso desde el punto de vista del derecho argentino. En Estados Unidos ya un juez de los Estados Unidos en una causa determinó que ese tipo de cláusula es válida y que se debe cumplir estrictamente con la misma. Pero yo creo que lo más significativo del bono es lo que figuraba en el Inclosur, es decir, en la advertencia que se hace a los acreedores de cuál es el estado del país. Y se supone que cuando uno quiere colocar bonos no va a decir que está en quiebra, que está mal, que tiene problemas. Sin embargo, en ese bono, no sé por qué circunstancia, el gobierno de Mauricio Macri contó no solo lo que iba a pasar en el 2017, sino lo que iba a seguir pasando en el 2018 y aún en el 2019. Es decir, sabían que emitían deuda y que no la iban a poder pagar. Sabían que emitían deuda que iba a traer enormes complicaciones a la Argentina y que la situación económica no iba a permitir cumplir con lo pactado. Y una de las pruebas es que en ese Inclosur, voy a leerles algunas de las cosas que se dicen, que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico de la Argentina debido a la inflación, que puede haber menos crecimiento económico y que va a haber reducción de las reservas, que puede haber hostilidades internacionales, que el gobierno no puede garantizar la política social y económica del futuro, que el aumento excesivo del gasto público que hace el gobierno puede tener un efecto adverso y significativo, que el aumento de las tarifas públicas va a generar conflictos sociales y, fundamentalmente, además de otras, donde también muestran la enorme situación problemática del país, dicen que la deuda no la van a poder pagar. Esto es contundente, lo dicen con toda claridad. Es decir, emiten deuda sabiendo que no lo iban a pagar y la complicidad de los que compraron la deuda, que sabiendo la situación económica que se les planteaba, decidieron comprarlo igual. ¿Por qué? Porque sabían que la Argentina siempre paga, porque sabían que pueden presionar a la Argentina, que la Argentina ha entrado en default pero siempre termina pagando. Entonces, siempre estas operaciones constituyen un buen negocio, sirve para blanquear capitales y para que la Argentina siga eternamente endeudada y condicionada por la deuda.